7 de la mañana con 33 minutos, 7 con 33 minutos, en Punto Noticias, primera emisión. Tenemos el gusto de saludar con nuestro primer invitado, ya lo vemos conectado. Se trata del ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, ministro? Buenos días, bienvenido. Le saluda Licenia Espinel. Washington Yepes está afectado en su garganta y Alexis Moncayo está de vacaciones. Yo quisiera su evaluación, ministro, de estos primeros 30 días o de estas jornadas de diálogo que se han efectuado entre el movimiento indígena y el gobierno nacional a través de sus diferentes representantes para lo que usted concierne en las mesas en las que usted ha tenido que participar. ¿Cuál es la evaluación que al momento tienen desde el lado del Ejecutivo? Quedan 30 días de diálogo de los 90 que se fijaron inicialmente para concretar estos 10 puntos solicitados por la CONAIE y sus organizaciones filiales para poner fin al paro de junio pasado. ¿Cuál es la evaluación que tiene usted como representante del gobierno nacional? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia, un placer y un saludo a todos los escuchas de Radio Pichincha y espero que Washington se recupere lo antes posible de su afectación a la garganta. Yo creo que estos primeros casi 60 días que hemos estado en las mesas de diálogo, yo creo que han sido muy productivos. Yo creo que el balance general es que el diálogo da resultados y da resultados positivos. De hecho, lo hemos visto en estos últimos días con ya ciertos acuerdos en algunas mesas, no todos los acuerdos, pero ciertos acuerdos muy importantes. Hay que reconocer los ecuatorianos que no en todo vamos a estar de acuerdo siempre, pero siempre podemos estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo, ¿no? Eso es parte de este ejercicio democrático de diálogo que es muy importante, ¿no? Entonces, yo he estado obviamente liderando desde el punto de vista o como ministro de Transporte y Obras Públicas, la mesa de focalización de combustibles. Yo creo que una de las más difíciles, las más complicadas, pero no creo que es una de las más tediosas tampoco, ni tampoco una de las que puede llegar a causar algún rompimiento. Todo lo contrario. Yo creo que eso es un ejercicio, o lo que se ha hecho es un ejercicio muy importante de aprendizaje de lado y lado, tanto las organizaciones sociales, así como nosotros como gobierno nacional. Y lo digo de esta manera porque en las primeras reuniones que tuvimos, 4 o 5 reuniones, todo el enfoque de las reuniones fue dirigido a aprender y a constatar cosas como qué es el subsidio, ¿no? Cuantifiquemos el subsidio juntos, determinemos cómo se calcula, determinemos cómo se calcula el precio de los combustibles, por qué existe y por qué está mal focalizado, a quién beneficia, a quién ha estado beneficiando históricamente. Entonces, toda esta información que se ha compartido del parte del gobierno nacional ha sido muy importante para romper paradigmas. Las organizaciones sociales ahora, todas, conocen exactamente el monto de subsidio. Todas saben cómo se calcula. Todas estas organizaciones saben lo importante, el impacto fiscal que tiene este subsidio en la economía de nuestro país. Imagínense, este año vamos a llegar casi a 4.000 millones de dólares y eso es un monto muy superior, por ejemplo, al presupuesto de salud que bordea los 3.400 millones de dólares. Entonces, no es posible de que, además de que es un monto muy grande, el subsidio sea generalizado a todos los ecuatorianos y beneficie realmente a los que más tienen y no a las personas que realmente lo necesitan. Entonces, la focalización del subsidio es muy importante. Un punto aquí, vea las últimas noticias en nuestra hermana Colombia. Se van a aumentar los combustibles, el presidente pero Petro. Claro, pero el presidente Petro, y fíjese, podríamos decir, un presidente que tiene una tendencia de izquierda muy marcada, presidente que invitó a su posición al señor Leonidas Issa, que comparten la misma ideología, ¿no? Imagínese usted que este presidente está diciendo, oiga, es insostenible, los precios de los combustibles no los controla Colombia, no los controla el Ecuador, es un precio global a nivel mundial, y tiene un impacto severo sobre la economía y el bienestar de los colombianos y de los ecuatorianos. Exactamente lo mismo sucede acá, entonces ¿Qué puntos no hay que destacaría? reinventar el agua tibia, ¿no?
¿Qué puntos destacaría usted, ministro? Usted califica como positiva, evalúa como positiva todos estos meses que han pasado dialogando el gobierno y las organizaciones indígenas. ¿No es la misma evaluación que hay desde el sector indígena? Si bien ellos califican también como positivo, tienen aún expectativa de que estos 30 días que restan den resultados, pero en lo concreto, ministro, en los temas más neurálgicos, que son minería, petróleo, el control de precios y la focalización de los combustibles, ¿hay o no hay avances? Del lado de los indígenas dicen que no, o al menos los pocos avances que se han dado en el sentido de esta moratoria, especialmente en la explotación petrolera. El presidente de la CONAIE no está muy contento con la decisión a la que se llegó, pues dice que se ha dado una moratoria en proyectos que todavía no han empezado y lo que se proponía era una moratoria en los proyectos que están en explotación. ¿Qué avances concretos hay en estos temas que son delicados? Minería, petróleo, control de precios y focalización de los subsidios, ministro. Yo podría indicarle sobre la focalización de subsidios a los combustibles, en el tema minero, en el tema de control de precios, dejaría a los encargados de esas mesas, especialmente al ministro de Energía, Javier Vera. De lo que tengo entendido, ciertamente no en todo vamos a estar de acuerdo, pero en las cosas que se han estado de acuerdo ya se firmaron, se cerraron esas mesas, y eso es parte del ejercicio democrático y de diálogo como que yo le estaba indicando hace un momento atrás. El tema de la focalización de combustible, vea, yo he estado en todas y cada una de las reuniones, tanto de la mesa principal, que es la mesa número 1, así como que en la comisión técnica que se derivó de esta mesa para poder determinar, luego que determinamos el qué es el subsidio, determinar el quién, es decir, a quién puede realmente beneficiar y a quién no, y luego el cómo vamos a entregar este subsidio. Y en eso estamos trabajando ahora. Yo he estado en cada una de las reuniones y aunque hemos tenido desacuerdos en ciertas cosas y puntos encontrados, hemos podido llegar a acuerdos y soluciones en varios puntos. Entonces, para mí ha sido súper provechoso. ¿Qué sale de la boca de los líderes muchas veces ante la Cámara? Vea, yo no puedo responder por eso, ¿no? Quizás el enfoque es un poco más político del momento, etcétera, pero no le digo, y esto para todos los ecuatorianos y los pichinchanos especialmente, no es realmente la dinámica que sucede dentro de las mesas. Nosotros tenemos ahí espacios donde tenemos muchísimas coincidencias, muchas más coincidencias que cosas en las que no estamos de acuerdo. Y sobre esas coincidencias es que estamos nosotros construyendo el diálogo y construyendo los resultados que vamos a presentar a los ecuatorianos. Entonces, la comisión técnica, por ejemplo, tiene 13 puntos, está tratando 13 puntos. No pudimos cerrar la semana pasada porque son temas muy complejos que demandan mucho análisis de información. Pero de los 13 puntos, nosotros acordamos 4 de 13, estamos a un tercio ya. Y tenemos estos 30 días para poder terminar. Entonces, tan bueno fue el avance que no vino de nosotros, ¿eh? Le voy a contar algo. Vino de las propias organizaciones sociales el pedido, el día jueves pasado, de poder extender el plazo de las mesas de diálogo. ¿Ok? Nosotros dijimos, por supuesto, con todo gusto, ¿no? Extendamos y sigamos, esta mesa no se cierra, esta mesa continúa, la comisión técnica continúa, terminará su trabajo determinando el quién y el cómo, y cuando tengamos esos resultados y un acuerdo o no sobre los 13 puntos, los presentaremos a la mesa principal y en ese momento se firmará un acta con el mejor de los resultados que beneficie a todos los ecuatorianos. Entonces estamos haciendo un trabajo muy serio en beneficio de todos. Ministro, ¿se han fijado en estas conversaciones, en la mesa técnica, en fin, en las conversaciones con las organizaciones indígenas, líneas rojas por parte del gobierno nacional en el tema que a usted le compete, que es la focalización a los combustibles? Digo esto para que se dialogue en base a lo posible, a lo real, ¿no? Para que no se generen demasiadas expectativas, porque luego la decepción no es solo de los dirigentes indígenas, sino de los ciudadanos en su conjunto. ¿Cuáles son esas líneas rojas? ¿Hasta dónde están dispuestos como gobierno a ceder en el tema de la focalización de los combustibles? Enseña le voy a decir varias de las líneas rojas que tienen que ver con lo que hemos acordado con ellos, por ejemplo, hasta ahora, ¿no? Una de ellas es que el subsidio o los subsidios son necesarios, pero deben ser temporales. ¿Okay? Eso es importantísimo. Entonces, la línea roja es lo contrario. La otra es que el subsidio debe beneficiar a quien realmente lo necesita. Y con ese acuerdo, usted ya puede decir o puede comenzar a trabajar sobre la focalización. Y el tercer punto importante es que los subsidios tienen que ser eficientemente entregados porque si no hay un despropósito y también se presta
a actividades no tan regulares como por ejemplo el contrabando. Si hay algo en que nosotros estamos muy de acuerdo con las organizaciones sociales el día número uno, es el control al contrabando. Hemos conversado de que en algún momento, cuando se inicien estos planes y estos programas de focalización, el momento que tengamos determinado el cómo, no será de manera inmediata, por si acaso, esto es un tema progresivo, ¿no? Debemos empezar por donde tenemos problemas identificados de contrabando, las fronteras, los puertos, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo muy, muy serio el que estamos realizando a un problema de décadas sin solución, pero que ahora, por lo menos, con las organizaciones sociales, ya tenemos un acuerdo principal, que es, conocemos que existe. Imagínese usted llegar a una primera reunión con las organizaciones sociales y que la primera postura es, no, el subsidio no existe. Bueno, empecemos del principio, ¿no? Cuantifiquemos el subsidio, déjame mostrarte por qué existe. Entonces, esa fue una de las primeras reuniones que tuvimos. Yo creo que eso es muy importante porque los ecuatorianos, especialmente los radioescuchas pichinchanos ahora, tienen que estar tranquilos de que nosotros como gobierno nacional hemos ido con una postura de dos orejas, una boca, es decir, escuchamos el doble de lo que hablamos, de manera que podamos entender y asimismo explicar y llegar a acuerdos que sean beneficiosos para todos. Usted habla de una temporalidad, ministro. ¿Esa temporalidad de cuánto se piensa o se planea que va a ser respecto a la focalización de los subsidios? ¿No va a ser eterno? ¿Se han fijado un plazo para que esto comience y para que termine? El concepto es el correcto. Siempre uno tiene que pensar en eso y dependerá mucho de la economía y de las decisiones y de la estrategia económica del país, ¿no es cierto?, de la realidad de nuestro país. Eso es algo que no lo determina el ministro de Transporte y Obras Públicas, algo que tiene que estar como concepto en acuerdo con las organizaciones sociales. ¿Y por qué esto es importante? Porque en algún momento, cuando se excluya personas de la focalización generalizada que hoy representa el subsidio de combustibles, porque en este momento nos beneficia a todos. Y sí existimos algunos que podemos pagar un poco más, ¿no? Y podemos pagar un poco más en beneficio de quién, de los que más necesitan. Y por eso es que es necesario la focalización de los subsidios. Es un tema ético, es un tema de fondo muy importante que todos los ecuatorianos debemos estar realmente conscientes, ¿no es cierto? Y este es un gobierno serio que está tomando decisiones serias y una de ellas es sentarse a dialogar con los sectores indígenas y con las organizaciones sociales, algo le enseña que no ha pasado nunca. Es una grandísima oportunidad, este es un hecho histórico. El haber estado ya casi 60 días en varias mesas trabajando de esta manera es histórico, merece un agradecimiento del pueblo ecuatoriano, de las organizaciones indígenas, y nosotros también agradecemos a las organizaciones indígenas y al resto de participantes que están han sido invitados también a las mesas, porque hemos invitado nosotros a diferentes organizaciones, técnicos, hemos recibido también a otros, como por ejemplo transportistas de Galápagos, estamos por recibir ahora al transporte pesado del país, entre otros. Ya comienza a nutrirse un poco más y hacer esto realmente un diálogo nacional. ¿Qué va a pasar, ministro, si en estos 30 días que restan para llevar adelante estas mesas de diálogo no hay un acuerdo entre el gobierno y las organizaciones indígenas en este tema? ¿Cuál es el plan B que tienen? Licenia, no, esto no es de plan A, plan B, plan C. Escuche, le voy a dedicar esto a los ecuatorianos también. El acuerdo no es un acuerdo del todo o nada. Es decir, usted puede tener 13 puntos, 10 puntos, lo que sea. Y usted puede acordar 8, 7, 5, no sé, lo que sean los que nos pongamos de acuerdo. Aquí lo más importante, más allá del acuerdo, es poder entender, comprender. Una cosa es comprender, yo te comprendo, ya te entiendo. Otra cosa es aceptar, eso es diferente, ¿no es cierto?, de lado y lado. El diálogo es eso. Y llegar a consensos también es muy importante porque el consenso no es una imposición. Aquí no estamos para poner propuestas de un lado y recibir otra y contrapropuestas hasta que el uno cede. Ciertamente parte del diálogo es tratar de ceder posturas bajo la presunción o bajo el entendimiento de las razones del uno y el otro. Pero al final de cuentas usted podrá tener 8 coincidencias de 10 o de 14 y firmar un acta de que en eso ha tenido sus coincidencias y sobre el resto usted como gobierno y como organización social
recibirá insumos que nos podrá ayudar a nosotros a tomar decisiones que al final los sectores sociales no están de acuerdo, pero el gobierno considera que sí hay que atacar estos puntos, como por ejemplo lo que sucedió recientemente en la mesa de control de precios con la tarifa de la dignidad. Igual puede ser, digamos nosotros, alguna intervención específica en temas que derivan de nuestra mesa de focalización de combustibles. Hemos determinado, por ejemplo, de que como parte de la mesa de combustibles, determinamos haciendo análisis de estructura de costos de las organizaciones sociales y de sus afiliados como unidades productivas, de que, por ejemplo, el altísimo costo de alquilar un tractor agrícola es una de las cosas que salta a la vista cuando sube el combustible. Pero eso hay que analizarlo y al final existen otras alternativas para poder llegar con una solución a estos hermanos indígenas en sus actividades productivas. Entonces, el gobierno nacional toma estas 10 mesas como un todo, ¿no es cierto? Y ciertamente habrán coincidencias y habrán otras que no estaremos de acuerdo, pero eso es parte del diálogo, Licenia. Ministro, hay sectores que aseguran que todo este tiempo que han permanecido dialogando, que se dice que es histórico, no es la primera vez que los gobiernos se reúnen con las organizaciones indígenas a conversar. Posiblemente es histórico el tiempo que han durado los diálogos, pero cada gobierno en su momento ha dialogado con las organizaciones indígenas, así es que no es un detalle exclusivo. Me refiero al tiempo de duración, posiblemente sí, tal vez el más largo que se ha venido dando, pero sobre eso hay sectores que piensan que lo que ha hecho el gobierno es ganar tiempo para tratar de implementar esta famosa consulta popular que ya anuncia el presidente de la República, con la que se trataría de legitimar al gobierno, que no tiene buenas calificaciones lamentablemente. ¿Qué decirle, ministro, a esos criterios? Y Lecenia, es un criterio un poco más político de lo que yo estoy acostumbrado a conversar. Yo voy a hablar ahora quizás como ciudadano y emitir un comentario al respecto. Eh, yo creo que no hay que leer tanto entre líneas y tratar de unir un evento con el otro. He considerado este hecho histórico en el diálogo con los indígenas. ¿Por qué? Porque este gobierno realmente se ha sentado a escuchar. ¿Okay? Puede que en años pasados otros gobiernos se hayan sentado con las organizaciones sociales, pero yo le pregunto a usted, eh, ¿cómo así, luego de tantos diálogos en el pasado, tuvimos nosotros 18 días de revuelta nuevamente? ¿Y cómo así las necesidades de los sectores indígenas jamás fueron realmente atendidas? Entonces, sentarse a dialogar no significa ganar tiempo para algún otro tema adicional como usted lo está diciendo. No, nosotros nos hemos sentado 60 días realmente a escuchar, a tomar apuntes para poder buscar soluciones reales a problemas que existen y que tienen las organizaciones sociales y sus representados. Quizá no los líderes, que hay que diferenciar un poco, ¿ok? Pero hemos tratado de auscultar, de sacar información para llegar realmente a las bases y poder a ellos atenderlos, ¿ok? Porque eso es lo que estos líderes en teoría están representando, ¿ok? Si de ahí eso ayuda o no ayuda a un tema de consulta popular, vea, eh, ya para mí eso es un tema político que no podría yo comentar en este momento. Yo creo que el presidente Guillermo Lasso Mendoza, su liderazgo, eh, esa vocación que tiene, esa urgencia que tiene por atender el sector del campo, el sector indígena, es lo que nos tiene a todos nosotros los ministros motivados en cada una de estas mesas a trabajar taco a taco con cada una de las organizaciones sociales. Yo personalmente le he dicho al señor Leonidas Issa y al señor y a sus asesores que yo no me voy a levantar de las mesas. Podremos tener todas las discrepancias del mundo, pero aquí nos vamos a quedar hasta tener acuerdos y hasta llegar a solucionar, porque le hice una promesa al señor Leonidas Issa. Le dije, vea, Leonidas, yo le hice una promesa a mi hijo Mateo. Mi hijo Mateo tiene 13 años. Yo le prometí a él de que jamás va a volver a ver su país caotizado por un paro. Así que por eso nos vamos a quedar aquí. Y le digo, y Leonidas, te lo voy a presentar a mi hijo Mateo para que tú hables con él y le cuentes cuáles son tus necesidades también. Entonces, vea, yo creo que el tiempo está cambiando. Yo creo que estamos logrando acuerdos, estamos logrando que el diálogo sea realmente positivo y eso es lo que hay que celebrar hoy.
hay que celebrar que tenemos un país diferente. Ministro, ¿cuándo se retoman las conversaciones sobre la focalización de los combustibles? Sí, la comisión técnica se reunió ya la semana pasada, a día siguiente del acuerdo que alcanzamos de extender el plazo. El cronograma está ya trazado, creo que me enviaron a mí la última versión, lo voy a revisar, son reuniones que comienzan esta semana mismo. En todo caso, estaremos informando de ese cronograma y vamos a acelerar el paso. Tenemos todavía de los 13 puntos que le indicaba, hemos acordado 4, el resto lo hemos revisado, el resto. ¿Ah? No es que no se ha acordado, el tema es que en el resto necesitamos por ahí una que otra información para poder nosotros validar y estar seguros de lado y lado que estamos haciendo lo correcto. Usted recuerde algo, estas decisiones van a afectar a muchos ecuatorianos, no solamente a las organizaciones sociales, y eventualmente tenemos que entrar en un proceso de validación también, ¿no? De cómo esto aquí va a impactar y cómo lo vamos a comunicar. Entonces, en otras palabras, yo creo que vamos a avanzar mucho más rápido, ojalá que tengamos soluciones antes de los 30 días que nos queda del plazo de los 90 y podamos nosotros informarle a los ecuatorianos de que hemos concluido nuestro trabajo de manera seria. Ministro, en otro tema, ¿cómo está la situación de la red vial del país? ¿Cuánto se está invirtiendo en repararla? ¿O se tiene planes de construir nueva red vial? Cuéntenos, por favor, un poco ya de su gestión fuera de las mesas de diálogo en las que usted participa. El presidente de la República ha dicho en diferentes intervenciones que es el gobierno que más ha invertido en diferentes sectores, mencionó hace poquito la educación, el ministro de Bienestar Social también hablaba de una inversión histórica en materia social. ¿Cuál es la inversión que tiene en obra pública, por ejemplo, ministro? Sí, claro, Lesenia, sí, y lo que ha dicho el presidente de la República y el ministro de Finanzas es la verdad. En promedio, por ejemplo, el gobierno del presidente Correa, en promedio no llegaba ni a 8.500 millones de dólares de inversión social por año, en promedio, en los últimos 10 años, en los 10 años que estuvo el presidente. El presidente Guillermo Lasso está cerca de los 13.000 millones de dólares en inversión social, esto es vivienda, salud, seguridad, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante ese número porque los ecuatorianos debemos saber de que este es el gobierno que más está invirtiendo en temas sociales. Ahora, en temas de infraestructura, como ustedes han de saber, y yo lo he hecho público, nosotros tenemos en este año 2022 un presupuesto de 357 millones de dólares. Tenemos un gran porcentaje ejecutado, ya casi el 43% en este momento, solamente en temas de inversión. Si le sumamos a eso el gasto corriente, podría estar ya alrededor del 50%. La ejecución no es lineal, es decir, cada mes yo no tengo que invertir una fracción o la 12ª fracción del presupuesto. Estos son proyectos que se van armando y se van ejecutando. ¿Y dónde se puede visualizar, ministro Herrera, dónde se puede visualizar esa inversión de 350 millones de dólares o de lo ejecutado que tiene usted, que dice que es más del 40%? ¿Dónde se la ve? Voy a ir de proyectos más grandes a pequeños, como para que tenga una idea. El proyecto más grande de los 353 millones de dólares son 22 millones de dólares asignados a la reparación, rehabilitación de alrededor de 120 kilómetros de red vial, por ejemplo, en la provincia de Santa Elena. ¿Okay? Desde Bypass para entrar a Salinas, las 4.6 kilómetros que recién inauguramos y entregamos desde Vallenita a Libertad y toda la red costanera, pasando Montañita y casi entrando hasta el sector de la entrada, pasando la Curía. Entonces, ese es un proyecto de 37.5 millones de dólares que solo en este año tiene asignado 22 algo millones de dólares. Ese es el más grande, por ejemplo, ¿no? De ahí para abajo tenemos muchos otros. Por ejemplo, uno que le sigue y que es muy importante informarle a los ecuatorianos es la contratación del puente sobre el río Upano, pasando Macas. Este es un puente que es muy importante porque tuvimos un proceso de contratación que lamentablemente por recomendaciones del Servicio de Compras Públicas, el Ministerio tuvo que declarar desierto. Y estamos viendo ahora por la urgencia del caso, la necesidad de poderlo contratar bajo régimen especial con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Primero añadimos transparencia al proceso, segundo revisamos condiciones técnicas para optimizar el tema de costos, pero además de eso lo podemos hacer de manera mucho más rápida para poder conectar
Macas con el Puyo. Entonces, es muy importante esa vía es alrededor de 18 millones de dólares. Otro proyecto grande es básicamente una transferencia que tenemos que hacer nosotros al gobierno autónomo descentralizado del Cantón Manta para una planta potabilizadora de agua como parte de los fondos de reconstrucción de Manabí. Esto ya cae dentro de los fondos de reconstrucción. Manabí, entre fondos de reconstrucción y presupuesto normal del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, está recibiendo básicamente el 41% de todos los 353 millones de dólares. Hemos atendido todas las emergencias en el país y algunas siguen todavía en atención. Ujú. 1.5 millones de dólares estamos transfiriendo este día jueves al gobierno autónomo descentralizado de Biblián. Bueno, y así muchísimas otras asignaciones que estamos realizando para poder terminar la obra pública. No sé si se ha dado cuenta, pero hace 2 semanas atrás ya nosotros finalizamos y entregamos al Ministerio de Salud Pública 2 centros de salud, tanto en Las Brisas y Paraíso, son centros de salud del día, son centros de salud de casi 3.000 metros cuadrados de construcción en Machala. Para el día 29 de este mes vamos finalmente a terminar la construcción del hospital de Bahía. Para finales de noviembre vamos a terminar el hospital Rodríguez Zambrano de Manta. El próximo año, los primeros meses, por ahí en febrero o marzo, terminaremos finalmente el hospital de Pedernales, luego de casi 6 años de la reconstrucción. Ayer salió un artículo en El Universo donde hacían referencia de que el ministro Herrera está entre obra pública y los famosos chicharrones. Se está viendo la obra pública ya en el país. Estos chicharrones son lo que yo le llamo los proyectos que han dejado otros gobiernos por irresponsables y que nadie quiere tocar. Nosotros no hemos encontrado proyectos en obra gris, solamente los pilares. ¿Okay? Así se encontró, por ejemplo, el centro de salud en Las Brisas, en Machala, y lo tuvimos que comenzar desde cero, ¿okay? Casi desde cero, porque estaba en obra gris, solamente una plataforma y todo botado. Eso es ser indolente, mi querida Lesenia. Pero este es un gobierno serio, nosotros le ponemos el pecho a las balas, trabajamos y no tenemos miedo si hay problemas de Contraloría o lo que sea, porque estos proyectos estos traen problemas de Contraloría que nadie quiere tocar, porque alguien va a tener que hacerse responsable y nosotros nos estamos haciendo responsables. El año que viene vamos a terminar la construcción de 11 unidades educativas, 6 en la sierra, 5 en la costa, y estas unidades van a poder albergar casi 30.000 estudiantes. Estos son 11 chicharrones que con la ministra María Brown y su equipo la semana pasada armamos todo un plan de acción para poder terminar los estudios. Están todos parados estos colegios, botados por ahí, y eso los vamos nosotros a construir, los vamos a entregar el próximo año. Estamos contratando 14 personas para cada uno de estos colegios para que hagan todos los estudios en un plazo no mayor a 45 días. Un trabajo muy puntual. Ya son cientos de personas que estamos contratando para poder liquidar estos chicharrones. ¿Usted Entonces, cree, la ministro, obra que en lo que pública resta del está en año va todos a lados, avanzar? Lesenia. Ujú. La obra pública está en todos lados, se siente. Y además, aquí hay un dato súper importante. Prevención en lo que es mantenimiento de carretera. Tenemos casi 3.000 personas, 3.000 microempresarios trabajando hoy por hoy en el mantenimiento vial preventivo. Esto yo creo que es uno de los programas más fantásticos que existen porque estas personas limpian las cunetas, el sobreancho de las vías, las alcantarillas y hace que el agua corra. Cuando el agua corre, no daña la vía. Cuando no se daña la vía, no tenemos que estar nosotros yendo a reparar grandes obras, sino simplemente haciendo mantenimiento vial. Y eso ahorra plata a todos los ecuatorianos. Es decir, ministro, de acuerdo a su evaluación, ¿la red vial del país está en perfectas condiciones? No, no, usted me acaba de poner palabras en la No, boca. no, por eso le Le voy a pregunto, dar datos, pregunto, no, no le estoy no poniendo fue una palabras en la boca, le pregunta. Lo pregunto. suyo fue, lo suyo fue un comentario. Eso lo acepto, pero lo suyo fue un comentario. Mire, en este momento tenemos un total de 10.290.28 kilómetros de la red vial estatal. ¿Ok? Ujú. El 29% de esta vía o de estos kilómetros
está catalogado como muy bueno, ciertamente. Ya. El 56% está catalogado en este momento como bueno, ¿ok? Y tenemos un 15% de la red vial, de estos 10.290.28, que está catalogado en este momento como circular con precaución, donde tenemos obviamente emergencias, deslaves, entre otras cosas, que hay que ir solucionando de manera eficaz y eficiente. Ministro, para finalizar, su antecesor, el ministro Cabrera, hizo algunos convenios para la ampliación de vías, entre ellos el de la ALOAG Santo Domingo con el gobierno de la provincia de Pichincha. ¿Se va a mantener, se va a continuar trabajando de forma coordinada para mejorar esta ruta que conecta la sierra con la costa? La LOA Santo Domingo es una delegación de la red vial estatal que en este momento está en manos de la prefectura de Pichincha. Es decir, nosotros como ministerio no la mantenemos directamente. Esto es parte, esta vía es parte de ese 17% de la red vial estatal que está o concesionada a privados o delegada a gobiernos autónomos descentralizados provinciales. Uh-huh. Yo recién he conocido a la prefecta, la doctora Pavón, el día viernes en una reunión de transportistas, de una invitación que nos hizo la Federación de Transportistas por celebrar sus 50 años, la Federación de Transporte Pesado. Y justo la señora Pavón tuvo un reclamo durante la sesión de parte de los transportistas sobre el estado de esta vía. Y el reclamo fue el siguiente: le indicaron de que por qué no ella devolvía mejor eso al Ministerio de Transporte y Obras Públicas para que nosotros hagamos nuestro trabajo bien hecho. Y cuando yo tuve el placer de conocerla en ese momento, yo fui muy enfático en decirle, prefecta, creo que tenemos que sentarnos a conversar sobre las concesiones o las delegaciones que usted tiene para analizar qué está sucediendo con cada una de ellas, porque es parte de la red vial estatal. Entonces, tenemos esta conversación pendiente. Uh-huh. Yo creo que en esta semana yo tengo recorridos por algunas provincias, pero seguramente la semana entrante nos reuniremos y como siempre nos compete, Lesenia, nosotros somos muy transparentes y las determinaciones que tomemos alrededor de y estrategias sobre estas vías y sobre todo las acciones que tomemos en beneficio de los ecuatorianos serán muy bien comunicadas a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, ministro, por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado, y suerte en estos 30 días que todavía restan de diálogos. Ojalá y esas mesas concluyan con resultados. Muy amable. Cuando usted lo hace con buena voluntad, ¿no es cierto?, y con el apoyo de los medios y el apoyo de la ciudadanía, todo se puede lograr. Así que muchísimas gracias a usted y a todos los radioescuchas de Radio Pichincha. Espero que esta información les haya servido y ojalá que nos deseen buena suerte. Y yo creo que vamos a salir airosos de esto. Muchas gracias. A usted, ministro, muy amable. Muchísimas gracias. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, que ha estado con nosotros comentándonos sobre los avances en las mesas de diálogo con los sectores indígenas, en especial la relacionada con la focalización de los combustibles y la inversión en infraestructura vial, como ustedes lo han escuchado, la evaluación que ha hecho el ministro sobre la ejecución del presupuesto que tiene esta cartera de Estado, que dice el ministro que llega casi un poco más del 40%. Ustedes sacan sus propias conclusiones. 8:06.